Al rector, al director de la maestría, a Cecilia, y a los estudiantes que se han animado, proveniendo, como sé que provienen, de distintas disciplinas, que hay de todo un poco, es variopinto el abanico de esta maestría, que se hayan animado a embarcarse en este desafío que es comunicar los temas ambientales, que de hecho son los que se están poniendo hoy en tapa de todos los medios del mundo, porque en ellos se va la salud y la pervivencia de la propia especie humana, más allá de los mayas, como decían hoy al principio. La idea de esta charla es acercar una percepción de por qué está pasando todo lo que está pasando en el mundo en temas ambientales, que son problemas tras problemas tras problemas, y por qué recién ahora están apareciendo en los medios de comunicación. ¿Por qué recién ahora cuando en realidad son temas que se han amasado y que se han gestado hace décadas, si no hace siglos? Y nadie hablaba de ellos, nadie daba cuenta de que estaban pasando cosas que iban a terminar muy mal, que se estaban permitiendo pasar cosas y hacer cosas que iban a derivar en serios problemas. Problemas ambientales que a lo mejor se perciben inmediatos en mi ciudad, en mi pueblo, pero que hoy ya, entrando avanzados en el milenio, estamos viendo que son problemas realmente globales y que no hay nadie que pueda mudarse a otro planeta porque es el único que hay, de modo que esa gran alfombra debajo de la cual se fueron escondiendo cosas a lo largo de tantos años, está empezando a llenarse de agujeros y todo eso que fue escondiéndose fue apareciendo. Durante todos estos siglos hubo gente, hoy les llamamos periodistas, antes les podríamos haber llamado de otra manera, que contaban cosas. ¿Por qué no contaban esto? Y específicamente en el siglo XX, que fue cuando empiezan los grandes e internacionales problemas ambientales. ¿Por qué no se contaban estas cosas? ¿Qué pasó con los profesionales de los medios de comunicación que de estas cosas no hablaban? O si hablaban era del oso panda, de la ballena austral o del pingüino de Magallanes, y no del hombre, que es la primera especie que está en peligro después de todos estos siglos de mal manejo o de desmanejo de nuestros bienes comunes en el planeta. Hay algo que brilló por su ausencia, que hubo grandes teóricos, como los de la Escuela de Frankfurt, como personajes en la historia que dijeron hay que pensar las cosas de otra manera, hay que ver cómo pensar desnudos de todas influencias económicas, políticas que nos hagan salir de eje de lo que estamos viendo, y hablaron del pensamiento crítico. Esta es, y la vamos a desarrollar a lo largo de esta charla, la llave maestra para poder mirar la realidad, entender qué es lo que está pasando y en consecuencia luego poder transmitirlo como trabajadores de los medios, trabajadores de partes de comunicación de una empresa. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es pararse a ver qué dice la sociedad, qué dicen los medios, qué pasa en la realidad, ponerlo todo en la misma cacerola y revisar por qué la sociedad está aceptando eso como bueno, sin cuestionar en absoluto eso que le están diciendo en la tapa del diario, en el noticiero del mediodía o en la revista institucional. Para ejercitar el pensamiento crítico, fundamentalmente hay que mirar muy bien. Ustedes saben que los periodistas tenemos que tener más de dos ojos. No nos alcanza con dos ojos para poder observar la realidad. Valerse de la propia y de la ajena experiencia, que hay mucha más siempre ajena que propia, el razonamiento y el método científico. El pensamiento crítico necesariamente tiene que ser preciso y tiene que ser claro. Tiene que revisar en qué contexto está pasando lo que yo estoy viendo y tengo que comunicar. Esto es, un viejo cuadrito de humor en donde dos personas que ya están entre calaveras y muertes, se corre el rumor que ganamos. ¿En qué contexto están diciendo eso esas dos personas que ahí están? Y el pensamiento crítico tiene características muy especiales, que es, y acá hay otra gran palabra que nos va a acompañar en esta tarde, es sistémico. Nada se da traído por una cigüeña de París. Todo tiene una historia, todo tiene un porqué, todo tiene un responsable, o varios responsables, o varias historias, y todo se da en determinado momento social, histórico y político. Nada nace de un repollo, todo tiene una historia. Ese recorte es un vicio
mirar solamente eso, recortarlo de sus condiciones de sistema, es un vicio que los periodistas ambientales nos tenemos que erradicar. Si no, nunca podremos ver en su contexto qué es lo que pasa con eso que queremos analizar. Es holístico, no pasa independientemente de las demás cosas que pasan. Y es diacrónico, está puesto en una línea de tiempo. Es sistémico, como decíamos recién. Todo en un gran sistema que hace que eso esté pasando en ese momento. Es holístico, está relacionado con todo lo demás. Y es diacrónico, está en una línea de tiempo, tiene una historia y va a tener una proyección y un impacto. Y pueden pasar cosas a partir de ese hecho si no vemos esta línea de tiempo en el cual está. Perdonando la licencia de que no había hombres en esa época, aparecen aquí dos amigos dinosaurios. Espérame, Josefina, que te hice una porquería. Así estamos hoy como seres humanos si los dinosaurios volvieran a aparecer. ¿Qué nos pasó? ¿Y qué pasó que este pensamiento crítico no lo pudimos desarrollar? ¿Por qué no pensamos sistémicamente? ¿Por qué no pensamos holísticamente? ¿Y por qué no pensamos diacrónicamente? ¿Cuáles son esos obstáculos? Este dibujito me pareció fantástico. Estos señores de gabán oscuro, tengo una idea desastre de ella. Tenemos inercia, estamos adoctrinados para pensar como vienen pensando los que vinieron antes. Tenemos condicionamientos, vivimos en determinado tiempo y es difícil no estar en una determinada sociedad condicionado. Tenemos un bombardeo mediático desde que abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir, que nos dicen qué pasa y que lo único que pasa es lo que está ahí. Tenemos un bombardeo académico, también tenemos una multitud de papers, trabajos, cosas, nos pasan información que ya no sabemos qué hacer, estamos desbordados de información. Tenemos falta de ejercicio de lectura de contexto. Esto que decíamos antes, ¿no? No estamos acostumbrados a mirar algo y decir, bueno, pero ¿esto de dónde viene? ¿Cuál es el árbol genealógico de este problema? Y nos falta el criterio de causalidad. Si pasa esto y aquello, inevitablemente va a pasar esto otro. No lo vemos así, vamos a ver esto otro y lo miramos con las anteojeras de los caballos y decimos, qué cosa terrible esto que está pasando. Y no estamos viendo que teníamos los indicadores previamente en ese árbol de causas que nos iban a decir que eso iba a pasar y no los pudimos leer. La inercia. Los condicionamientos. Ustedes conocen aquí, no sé que aquí en México también es muy leído, Mafalda. Ha cometido nacimiento en época actual con intento premeditado de perpetrar niñez en domicilio de radio urbano. Hablan del niño que está encerrado en ese balcón. Tenemos el bombardeo mediático, lo que decíamos recién. Y ahora, para desmentir rumores sobre una supuesta fuga radiactiva, los dejo con el ingeniero González. Y acá estamos muy cerca de Laguna Verde y después, si quieren, con todo gusto hablamos del tema nuclear, porque soy una activista antinuclear hace 25 años, así que... El bombardeo académico. Yo insisto en que los alimentos transgénicos no representan ningún riesgo, pero si usted no está convencido, acá venía un choclo a expresárselo personalmente. El choclo es el maíz. La falta de ejercicio de lectura de contextos. Bueno, pero ¿dónde estamos exactamente?, le dice la abeja a la otra. Todas estas cosas nos pasan a nosotros permanentemente. Y la ausencia del criterio de causalidad. Ese señor que va a plantar su bandera arriba de un globo. Hacemos esto todo el tiempo cuando interpretamos noticias. ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Nacimos fallados? ¿Tenemos alguna neurona de menos? ¿Nos golpearon cuando éramos niños? ¿Nacimos con forceps? No, somos hijos de un periodo histórico que se llamó modernidad, que todavía continúa discutido si es posmodernidad, hipermodernidad, en fin. Pasaron muchas cosas en determinada época de la historia humana que nos formateó la cabeza para pensar de determinada manera. Las características de ese paquete, de ese paradigma que se inaugura con la modernidad, tiene como modelo la revolución industrial. Cuando aparece la máquina a vapor, las máquinas empiezan a sustituir el trabajo humano, con lo cual empieza a haber desocupación y empieza a verse el impacto sobre los entonces recursos naturales, hoy bienes comunes, que parecía que no iban a alcanzar para todos. Los efectos en ese momento, y esto puede ser la Inglaterra del siglo XIX, la Inglaterra carbonera del siglo XIX,
es que empieza a haber algunas personas que se empiezan a cuestionar en este nuevo caldo qué ser humano se está empezando a gestar, qué pasa con esta gente a la que le están cambiando las maneras de producción, las maneras de uniones sociales, y aparecen las ciencias sociales, aparecen los primeros pensadores sobre la sociología, sobre la antropología, aparecen todas juntas, no es casual. El hombre necesita entender qué le está pasando como humanidad cuando le han cambiado las reglas de juego. Ya no era la comunidad tradicional, agraria, ahora todos se iban a vivir a las ciudades, todos tenían empleos industriales. El mundo estaba cambiando, se alejan los lazos comunales y empieza el concepto de mercado, que antes no existía. Y abajo dice chiquitito: sí, claro, más moderno, pero ¿con quién comentás tu vida?, le dice el agricultor pequeño al agricultor industrial. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto si veníamos a hablar de periodismo ambiental? Porque este conjunto de procesos no fue inocuo en los que hoy somos, aunque estamos hablando de cosas que pasaron hace 200 años. Este movimiento moderno tiene estas 4 principales, digo yo, características, y es que ya el hombre no gira en torno de Dios, el hombre gira en torno de la producción. Ya lo que es más rápido es mejor. Cuanto más rápido, mejor es, independientemente de lo que sea. Todo lo que hago tiene que tener una finalidad. Ya no puedo hacer algo por el algo en sí mismo. Y todo tiene valor, todo tiene precio, mejor dicho, perdón, todo tiene precio. A todo hay que ponerle precio. Acá tenemos una imagen que me gusta mucho para lo de desacralizado, ¿no? Esta sensación de velocidad del automóvil y el Cristo que se pierde por el camino, se cayó del crucifijo porque la velocidad lo llevó. Y con el mundo, como especie, hicimos esto: sobrecargamos al mundo de demandas y de residuos, y el mundo empieza a ponerse patas arriba como este burro. Los sistemas de creencias que estaban en ese momento son sustituidos por la ciencia. La ciencia es la que legitima lo que va a estar bien, lo que va a estar mal y lo que no va a estar en absoluto. Las guerras en todo el siglo XIX fueron legitimadoras de cierta ciencia. Había que investigar y trabajar para ciertas cosas. Bueno, arriba dice: la ciencia ha sido cancelada porque sus padres prefieren que crean en la magia. Dice el señor ahí arriba, ¿no? Un teórico argentino, un sociólogo argentino de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Lisitegui, en ese siglo XIX que estamos hablando, señala que si se privilegia una lectura euro y cronocéntrica de las realidades que están más allá de Europa, estamos usando la vara de la cientificidad acuñada por el saber de la modernidad de la que estamos hablando, sin siquiera darnos cuenta de cuán grande es nuestra ceguera y torpeza en este proceso. Desconocemos que las explicaciones que surgen de una determinada comunidad cultural son el resultado de su propia historia de interacciones. América mira a Europa, quizás Sudamérica a lo mejor más que México y que Centroamérica, pero generalmente el modelo era Francia, el modelo era Inglaterra en el siglo XIX. Menos mal que el mundo arde siempre por otro lado, dice este señor, acompañándonos en este proceso de explicar cómo hacemos cosas sin saber que estamos parados en el mismo globo. Y en este mismo globo empiezan a confrontar las visiones económicas con las nuevas visiones ecológicas que sobre finales del siglo XX empiezan a aparecer, donde la modernidad hablaba de recursos naturales, cosas que están ahí para ser tomadas de la naturaleza, el oro, el carbón, la tierra, los genes, el agua, lo que fuera, lo empezamos a ver como bienes y servicios, porque sin ese agua y sin ese aire, la humanidad no puede seguir. Toda la modernidad nos produjo una serie de herramientas que son muy valiosas. La ciencia aportó cosas muy buenas, pero como especie hicimos esto. Las amontonamos todas y tratamos de mirar por arriba del muro. No sabemos realmente cómo separar las cosas que nos van a servir para desarrollarnos como humanidad y las cosas que nos llevaron a esto. Evidentemente esto estoy hablando de este granizo de recién, del cambio climático, el aumento del nivel de